Hay momentos en los que crees haber sanado, y sin embargo, algo dentro de ti vuelve a doler. Las mismas emociones regresan con distintos rostros. Cambia la persona, cambia la situación, pero el sentimiento es idéntico. El abandono, la traición, la soledad, la humillación, y te preguntas, ¿por qué me pasa otra vez? Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Si el padre, como vimos, es nuestro primer embajador del mundo exterior, la madre es nuestro primer universo. Su cuerpo fue nuestro primer hogar, su latido, nuestra primera canción. En el lenguaje de la psique, la madre es el arquetipo del cuidado, de la nutrición, de la fuente incondicional de vida. La relación con ella es el tejido mismo de nuestro mundo emocional, nuestra capacidad para intimar, para confiar, para sentirnos dignos de amor y, fundamentalmente, para amarnos a nosotros mismos. Pero todo arquetipo tiene dos caras, la luz y la sombra. Y el arquetipo materno no es una excepción. Junto a la madre nutricia, existe la madre devoradora. La herida de la madre es compleja, a menudo más difícil de identificar que la del padre, porque puede disfrazarse de amor. Es la ley del alma, no para castigarte, sino para despertarte. Porque cada patrón que se repite es una puerta que aún no te has atrevido a cruzar. Romper los patrones que destruyen tu alma no es cuestión de voluntad. No basta con querer cambiar. Hay que entender que parte de ti se beneficia del sufrimiento. Sí, se beneficia, porque en algún nivel ese dolor fue seguridad. Fue la forma en que aprendiste a sentirte vivo. Piensa en los amores imposibles, en los trabajos que te desgastan, en las amistades que te hieren. Si los eliges una y otra vez, no es por azar. Tu inconsciente está intentando recrear una escena antigua, una escena que todavía busca resolución. El patrón no es tu enemigo, es tu guía. Los patrones más destructivos son los que parecen familiares. Esa persona que te ignora y aún así no puedes dejar ir. Esa necesidad de demostrar que vales aunque nadie te lo pida. Esa costumbre de sabotearte justo cuando estás a punto de lograr algo. Todo eso tiene una raíz. El miedo a perder el amor si dejas de sufrir. Desde niños asociamos el amor con el dolor. Vimos a nuestros padres pelear, llorar, fingir, y el alma que lo observa todo grabó una ecuación inconsciente. Para ser amado tengo que sufrir. Para que me vean tengo que doler. Para que no me abandonen tengo que complacer. La herida más obvia es la de la madre ausente, negligente o fría. La madre que no pudo o no supo proporcionar ese calor y esa seguridad básicos. Esta ausencia deja una herida. Crecemos con una sensación persistente de vacío y una creencia fundamental. No soy digno de ser amado. En la vida adulta, este sentimiento nos persigue. Podemos convertirnos en mendigos de amor, buscando desesperadamente en nuestras parejas la nutrición que nunca tuvimos. Esto nos lleva a la dependencia emocional, a tolerar relaciones tóxicas o abusivas por un miedo atroz a revivir ese abandono original. O podemos irnos al extremo opuesto, levantar muros de acero alrededor de nuestro corazón. Evitamos la intimidad, nos volvemos autosuficientes hasta el extremo, porque en nuestro inconsciente, necesitar a alguien es sinónimo de ser herido. Pero la herida de la madre devoradora es mucho más insidiosa. Es la madre sobreprotectora, controladora, que vive a través de sus hijos. A menudo es una madre que ha sacrificado su propia vida e identidad, y ahora busca realizarse a través de ellos. No nos ve como seres separados, sino como una extensión de sí misma. Cualquier intento de independencia, de tener gustos propios, de tomar decisiones autónomas, es vivido por ella como un ataque personal, como una traición. Esta madre utiliza la culpa como su principal herramienta de control. Con todo lo que he sacrificado por ti, me vas a matar de un disgusto. Nos hace sentir responsables de su felicidad, una carga imposible de llevar. Crecemos sin saber quiénes somos sin ella, sin conocer nuestros propios deseos o necesidades. Nos convertimos en adultos que no saben poner límites,
que buscan complacer a todos, porque aprendimos que nuestro valor dependía de satisfacer las necesidades de nuestra madre. Así nacen los patrones que destruyen el alma, no por maldad, sino por supervivencia. Y esos patrones no se rompen con odio, se rompen con comprensión. Comprender significa traer luz, donde antes solo había reacción. Cada vez que observas tu propio comportamiento sin juzgarte, cada vez que eliges distinto un hilo del patrón, se debilita. El inconsciente es como un niño. Necesita repetición para aprender. Por eso, cada vez que te sorprendas repitiendo, no te castigues. Solo detente, respira y pregúntate, ¿qué necesidad está tratando de satisfacer esta acción? Quizás la necesidad de ser visto, de sentirte importante, de no estar solo. No hay nada de malo en esas necesidades. Lo que duele no es tenerlas, sino buscarlas donde no pueden ser satisfechas. Cuando llevas la conciencia al acto, el acto cambia. Y poco a poco, la energía que antes alimentaba el patrón empieza a transformarse en poder, el poder de elegir. Jung decía que el verdadero cambio no ocurre al suprimir un patrón, sino al integrar su polaridad. Si siempre fuiste complaciente, aprende a decir no sin sentir culpa. Si siempre fuiste rígido, permítete fluir sin miedo al caos. El inconsciente no busca castigo, busca equilibrio. Por eso, los opuestos se atraen. El controlador con el impredecible, el cuidador con el que necesita rescate, el que teme el abandono con el que teme el compromiso. Son fuerzas que se buscan para reconocerse mutuamente. Romper un patrón es como desactivar una hipnosis antigua. Al principio sientes vértigo, porque el dolor conocido se va y te deja frente al vacío, pero ese vacío es libertad. El alma sabe cuándo estás listo para dejar de repetir, y cuando lo haces, la realidad empieza a cambiar a tu alrededor. Personas que antes te herían se alejan, situaciones que antes te atrapaban pierden su poder. Pero hay algo que nadie dice: romper patrones duele. Duele porque implica renunciar a lo familiar. Duele porque una parte de ti aún ama su prisión. El alma humana teme más la libertad que la esclavitud, porque la libertad exige responsabilidad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser libre, aunque eso signifique dejar atrás la versión de ti que conocías? Cuando empiezas a observar tus patrones con conciencia, algo curioso sucede. Te das cuenta de que no eres tú quien los repite, es el niño herido dentro de ti, buscando un final distinto. Cada patrón es una escena inacabada del pasado. El alma, fiel a su naturaleza, la recrea una y otra vez, esperando que esta vez el desenlace sea diferente. Esa es la paradoja del inconsciente. Repite para sanar, pero si no tomas conciencia, repite para destruir. Y esa destrucción, cuando se repite lo suficiente, te obliga a mirar. Imagina un niño que se quedó solo en medio del caos. Nadie vino a rescatarlo, así que aprendió a ser fuerte. De adulto, ese niño sigue dentro de ti, buscando el amor que perdió en la voz de quien no puede dárselo. Cada pareja, cada fracaso, cada decepción repite la misma melodía. Mírame, quédate, elígeme. Pero nadie puede hacerlo, porque ya no se trata del otro, se trata de ti. Romper el patrón es atreverte a mirar al niño interior y decirle, ya no necesitas repetirlo, ya estoy aquí. Esa frase, dicha desde el alma, tiene un poder inmenso, porque le devuelve al inconsciente lo que perdió, la presencia. Jung enseñaba que el alma no se cura con conocimiento, sino con experiencia vivida. Puedes entender muchas teorías, pero hasta que no sientas compasión por tu propio dolor, seguirás atrapado en los mismos ciclos repetitivos. Los patrones son maestros disfrazados. Te muestran dónde sigues inconsciente, qué parte de ti aún actúa desde el miedo, y cada vez que lo ves con claridad, un nudo energético se deshace. El alma se compone de símbolos. Por eso, las situaciones se repiten con distintos nombres, pero con la misma emoción central, hasta que logras ver el símbolo detrás del suceso. Por ejemplo, no se trata de pensar, mi jefe no me respeta. Es, yo no aprendí a poner límites. No es, siempre me abandonan. Es, aún no aprendí a sostenerme.
La mente ve drama, el alma ve lección. El trabajo de Jung con sus pacientes no era eliminar los patrones, sino enseñarles a descifrarlos, porque cada repetición lleva un mensaje codificado y la llave del autoconocimiento. Y cuando comprendes el mensaje, el patrón se disuelve por sí solo. La mente racional odia este proceso porque no puede controlarlo, pero el alma lo ama, porque sabe que detrás de cada conflicto hay evolución. A veces el patrón no se rompe con acción, sino con no reacción. Cuando dejas de responder de la misma manera, el inconsciente entiende que ya no necesita repetir. Es en el silencio es donde se rompen las cadenas más antiguas. Recuerda esto. El dolor no se repite para torturarte, se repite para que despiertes. Y cada vez que eliges la conciencia sobre el impulso, la herida pierde poder. Pero hay un punto en el camino donde la conciencia no basta. Puedes entenderlo todo. Puedes ser terapeuta, lector, buscador, y aún así sentirte atrapado en el mismo ciclo. Eso es señal de que el patrón no está solo en la mente, sino en el cuerpo. El cuerpo guarda la memoria de todo lo que el alma no pudo procesar. Cada vez que fuiste humillado, tu cuerpo se contrajo. Cada vez que te abandonaron, tu respiración se detuvo. Cada vez que te exigiste demasiado, tu espalda se tensó. Esa tensión es la huella física del patrón. Por eso, romper los patrones que destruyen tu alma también implica liberar la memoria corporal. No solo entender, sino sentir. Dejar que el cuerpo tiemble, llore, respire, se sacuda. El movimiento físico abre caminos que la mente no puede recorrer. El alma necesita que la emoción se exprese para que el patrón se disuelva. Y cuando lo haces, algo increíble sucede. Lo que antes parecía imposible, esa relación tóxica, esa autoexigencia, ese miedo crónico, pierden su fuerza. Ya no te domina, porque el cuerpo ha soltado su historia, pero cuidado. Al liberar un patrón, puedes sentirte desorientado. Durante años, ese ciclo te dio identidad. Sin él, aparece un vacío. No te asustes. Ese vacío no es soledad, es espacio para lo nuevo. Jung decía que cada final psicológico prepara un renacimiento, pero el renacimiento no ocurre sin muerte. Muere la versión de ti que vivía en piloto automático, muere la necesidad de repetir para entender y nace la conciencia. Romper un patrón es un acto espiritual profundo, porque el alma humana tiene una lealtad secreta con su pasado. Y renunciar a esa lealtad es un duelo por la identidad que fue, por la historia que te definía, por el dolor que ya no necesitas. La madurez espiritual no consiste en eliminar los patrones, sino en verlos con tanta claridad para que pierdan el poder de controlarte. Y en ese punto, cuando ya no reaccionas desde la herida, sino desde la elección consciente, el alma se expande. Entonces comprendes algo que Jung repitió hasta el final de su vida. No se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es lo que estás haciendo cada vez que eliges mirar tu patrón sin huir. Estás trayendo luz a la sombra. Cada vez que haces consciente la sombra, se libera una porción de tu energía vital. Esa energía que antes se invertía en sobrevivir, en repetir, en huir, y ahora vuelve a estar disponible para crear. Y eso es lo que Jung llamaba la reintegración del alma. El alma deja de estar dividida entre el pasado y el presente, entre la herida y la vida. Por primera vez te sientes completo. Los patrones que destruyen tu alma no desaparecen de golpe, se van disolviendo conforme eliges distinto. El cambio no es un evento, es una serie de elecciones pequeñas pero coherentes. Decir no donde antes decías sí solo por miedo. Quedarte en silencio donde antes gritabas para ser escuchado. Elegir descansar cuando tu mente te exige producir. Cada una de esas decisiones es un golpe en los cimientos del viejo yo. Y un día, casi sin darte cuenta, te descubres reaccionando de otro modo. Alguien te critica y ya no te hundes. Una persona se aleja y ya no sientes el mismo vacío. Algo dentro de ti se mantiene sereno, como si una parte profunda recordara, esto ya lo aprendí. Ese es el signo de que el alma ha roto el ciclo. El inconsciente
no se transforma con fuerza, sino con amor y repetición. Amor hacia ti mismo, hacia tus errores, hacia las veces que recaíste, porque sin compasión el aprendizaje se convierte en castigo. Y no viniste a castigarte, viniste a recordar quién eres. Romper los patrones no significa dejar de tener sombra, significa dejar de vivir desde ella. Tu sombra seguirá susurrando, pero ya no decidirá por ti. Te mostrará tus límites, tus heridas, tus miedos, y tú la escucharás, pero ya no obedecerás. Eso es libertad interior. Cuando alcanzas este punto, descubres algo más. Detrás de cada patrón había un talento dormido. El miedo al abandono escondía tu capacidad de independencia. La necesidad de control ocultaba tu don para liderar. El dolor por la injusticia revelaba tu vocación por sanar. Recuerda, el alma nunca se equivoca. Usa las heridas para despertar lo que viniste a aportar. Así los patrones dejan de ser cadenas y se convierten en mapas. Cada uno te indica una dirección, un aprendizaje, un don. El sufrimiento pierde sentido, porque entiendes que siempre fue una forma de evolución. Ya no te preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué? Y esa pregunta abre todas las puertas. En ese momento, el alma empieza a crear nuevos patrones, patrones de conciencia, reaccionar con calma, elegir vínculos sanos, decir la verdad sin miedo. Esos también son hábitos, pero nacen de la luz, no de la herida, y cuanto más los practicas, más naturales se vuelven. Sin embargo, la mente tiene una trampa final. Intenta apropiarse del proceso. Se disfraza de yo consciente, pero en el fondo sigue queriendo controlarlo todo. Y entonces aparece el ego espiritual, la máscara del que dice ya sané, error. Esa es la última forma del patrón, la de creerte por encima de él. Jung advertía que incluso la conciencia puede volverse una sombra si se usa para evitar el dolor. Por eso, cada cierto tiempo, la vida te pondrá a prueba. Te mostrará una vieja situación con un nuevo rostro, para que veas si realmente elegiste distinto o solo cambiaste el decorado. Y está bien. Las pruebas no llegan para juzgarte, sino para consolidar tu libertad. A veces fallarás, volverás a caer en el mismo ciclo, repetirás la misma conversación, volverás a abrir la puerta que prometiste cerrar. No te castigues por eso. Cada caída es una capa más de comprensión. Lo importante no es no caer, sino caer cada vez más consciente. El alma no mide progreso en éxitos, sino en presencia. Y cuando puedes observar incluso tu repetición con ternura, el patrón se disuelve por completo. En ese estado de conciencia aparece una sensación nueva, ligereza. Ya no sientes el peso del pasado empujándote. Tu energía está en el presente, tu mirada en el ahora, tu corazón en paz. Pero la historia del alma no termina ahí. Cuando rompes los patrones conscientes, emergen los más antiguos, los más profundos, los traumas invisibles, aquellos que no recuerdas, los que están grabados en las células de tu cuerpo, los que no viviste directamente, pero heredaste de tus padres, de tus abuelos, de tu linaje. Ahí comienza la fase más poderosa del viaje interior. Porque ya no se trata solo de tus decisiones, sino de las memorias que viven a través de ti. Y esas memorias no se curan con razón, sino con alma. Esa será la próxima revelación, el punto en el que Jung llevó su teoría más allá de la psicología y la convirtió en alquimia. Porque sanar el trauma no es olvidar lo ocurrido, es transformar la energía del dolor en conciencia pura. Y para hacerlo, tendrás que descender a las profundidades del inconsciente, a ese territorio donde viven los traumas que siguen destruyendo tu alma y no recuerdas, los que se esconden detrás de tus sueños, de tus miedos, de tus reacciones más inexplicable. Será un descenso valiente, pero también el más liberador. Prepárate, porque en el próximo episodio Carl Jung nos guiará hasta el origen de esas sombras de una vez por todas, para romper los traumas que siguen repitiendo la historia que has venido a cambiar. Y ahora te invito a reflexionar. ¿De qué manera ha marcado tu vida la relación con tu madre? ¿Fue una herida de ausencia o de asfixia? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta reflexión.
Si este mensaje resonó contigo, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, no estamos solos. Nos vemos en el próximo episodio.